El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es acerca del ayuno. Amén. Vamos a leer este tema, hermanos, ya que es algo muy importante dentro de nuestras vidas, porque es algo muy poderoso, hermanos. Amén. Que hace cosas extraordinarias, que si nosotros leemos toda la Biblia, queridos hermanos, nos vamos a encontrar constantemente que el pueblo de Dios obtenía la victoria a través de ayunos, hermanos. Amén. Y ahorita vamos a comprender muchas cosas acerca del ayuno. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esto es algo sumamente importante dentro de la iglesia y que pues ahora la iglesia actual lo ha hecho a un lado. Y nos damos cuenta por qué el poder de Dios no se manifiesta como debería de manifestarse en nuestras vidas. Amén. Primeramente vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, del 1 al 14. Cincuenta 58, perdón. Es todo el capítulo, del 1 al 14. Aleluya. Isaías 58, versículo 1 al versículo 14. Todo el capítulo, hermanos, ya que esto es algo muy importante dentro de nuestras vidas. Y ahora mismo vamos si todos los que pongan en práctica esta palabra, hermanos, es una victoria segura. Amén. En nuestra oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Fíjate cómo dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, ¿sí? y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjate, eso es algo muy importante, lo que Dios nos está mostrando a través de la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Dios quiere que Dios le conteste, como si de verdad fuéramos muy obedientes a su palabra, ¿verdad? Y fíjense, todo eso que vamos a hablar viene acerca del ayuno, hermanos. Dice que buscan cada día, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, o sea, que obedece su palabra y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, o sea, que le piden favores a Dios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, dice la palabra de Dios. Fíjate, qué tremendo, porque dice la palabra de Dios que estos hombres, en primer lugar, ni obedecían a Dios, y luego empezaba un ayuno, ¿verdad? Y decían que Dios se daba por desentendido. Dice, ¿qué no ves que estamos ayunando? ¿Qué no ves que estamos afligiendo nuestras almas, nuestras vidas? Pero ¿qué les dice antes el Señor? Pero ustedes se alejaron de mi ley, no obedecieron mi palabra. Porque lo que Dios quiere, el ayuno, igual que la fe, igual que la autoridad, viene con obediencia, hermanos. Amén. Tenemos que, si yo quiero que mi ayuno funcione, tengo que ser obediente, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se aflige, que empieza a ayunar y luego al final dice, Dios no me oyó, Dios no me hizo caso, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor?
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a este oye, la obediencia. Y le pones ayuno, hermano, vas a obtener un resultado excelente, hermano. Amén. Va a pasar eso que tú anhelas, eso que tanto quieres, va a pasar en tu vida. Amén. Hay veces que hay gente que viene a la iglesia. Hay veces hay gente que se quiere convertir a Dios y vienen porque solamente la gente busca a Dios cuando están problemas, cuando están dificultades, cuando están enfermedades, cuando están las cosas mal. Gloria a Dios por tu vida, si no fue tu caso. La mía sí fue así mi caso. Yo no entendía por qué Dios no me escuchaba. Era porque no era obediente todavía a su palabra. Porque lo primero que quería Dios era obediencia. Imagínate venir de la desobediencia y vengo y le exijo a Dios. ¿Qué le dijeron los fariseos y los escribas? Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué les dijo? La generación mala y adúltera pide señal, pero no les va a hacer nada. Porque lo primero que debe de hacer el hombre es obedecer la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Si obedecemos la palabra de Dios, entonces pones ayuno, hermano, y tu ayuno va a ser imparable, hermano. Esa oración va a ser poderosa. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Amén. Santo nombre. Imagínate, y no es de que hagamos un ayuno. Estamos acostumbrados porque así nos han enseñado en las iglesias, queridos hermanos, que puedes ayunar de coca, que puedes ayunar de televisión, que puedes ayunar de carne. Hermano, los ayunos son totales, hermano. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra. A veces queremos que Dios haga algo, hermanos. Debemos de someternos a un ayuno más fuerte, hermano. Si yo de verdad quiero que Dios me conteste, yo debo de someter mi carne. Y ahorita lo vamos a leer y vamos a comprender por qué es así como se los estoy hablando a través de la palabra de Dios. Amén. Porque dice en el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que es para su propio gusto. Amén. Ayunan a veces hasta por cosas que no deberían de ayunar. Por ejemplo, hay veces que hay gente que ayuna por dinero, por un trabajo. Pero no, hermanos. El ayuno, esas cosas Dios te las añade por buscar su reino. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Santo su nombre. Amén. Y fíjense para qué es el ayuno. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y eso fue lo que le hicieron a Pablo. No sé, ahorita lo vamos a leer, pero dice la palabra de Dios que se conjuraron 40 hombres en ayuno, en que no comerían nada hasta que diesen muerte a Pablo. Y eso es obra del diablo, hermanos. Déjame decirte que los hijos del diablo ayunan. Imagínate cuánto más no nosotros debemos de ayunar. Y ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios para que tú te des cuenta que ellos ayunan para que lo que ellos quieren se cumpla, hermanos. Con cuánta más razón nosotros no debemos de ayunar si somos hijos de Dios. Amén. Dice aquí: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pero ya oímos más antes que se alejaron de la ley, que venían a Dios como si hubiesen hecho justicia, ¿verdad? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y dice que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Amén. ¿Por qué? Porque si hay una persona que está en vicios, vamos a ayunar por eso, para que esa persona sea liberada. Amén. Gloria a Dios. Si hay un matrimonio que se está destruyendo, vamos a ayunar para que ese matrimonio sea restaurado. Amén. Si una persona se ha alejado de Dios, vamos a ayunar para que esa persona vuelva a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y si es que la persona está en pecado, debe de ayunar por sí mismo. Y ahorita Amén. lo vamos a leer en la Biblia. Dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que se rompan los yugos de esclavitud en los cuales hay mucha gente presa. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando viene y te pide un favor, dice no te escondas, dice no niegues a tu hermano. Amén. Cuando tienes que darle. Amén. Amén. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Dice que alimentemos a la gente. A lo mejor no tienes dinero, pero tienes palabra de Dios. Amén. La Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, cosas terrenales, hermanos. El de estar amenazando, el de estar juzgando, hermanos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Amén. Y no precisamente a veces habla de pan de comida, hermano. Porque lo que sacia al alma, hermano, no es el pan físico. Está hablando del pan, la palabra de Dios que tú conoces, hermano. Amén. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es lo que hace el ayuno: restaura, construye, levanta, hermano. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Acuérdense que nosotros hemos entrado en el día de reposo. Amén. No quiere decir que solamente el día domingo, el día martes, el día lunes, jueves, viernes, sábado, solamente ese día vas a retraer tu pie de hacer tu voluntad. No. Los que obedecemos los mandamientos de Dios, hemos entrado en el reposo del Señor. Y eso es siempre, hermanos. Amén. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, hermano. No haciendo lo que queramos, sino haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Amén. Obedeciendo. Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar otras cosas, por estar en la primera, en primer lugar en las cosas de Dios, hermano, ¿qué crees? Estamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, hermano. Amén. Cuando nosotros veneramos, hermano, yo en la mañana, hermano,
me levanté, ¿no?, un trondero de cohetes, hermano. Digo, ve esa gente bien idólatra. Y cómo se levantan bien temprano para estar ahí molestando a uno. Pero ve, hermano, aún ellos son fieles, hermano. Así nosotros deberíamos de ser fieles a nuestro Dios, hermano. Amén. Que decimos una cosa a las 11. A las 11. Si puedes llegar antes, llega antes. Ponemos unas alabanzas, hermano, y empezamos a adorar al Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque déjame decirte que tenemos que serle fiel a Él. No es por mí, hermano. El que va a transformar tu vida no soy yo. El que va a hacer la obra en tu vida y en tu familia no soy yo. Es el Señor. Y si yo quiero un cambio en mi vida, yo tengo que ser fiel. Yo agarro, pongo mi alarma si es que yo no me acuerdo. Vámonos. Es la hora. La gran hora. Amén. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Las Amén. bendiciones Gloria a Dios. que fueron para Jacob son para ti. Pero siempre y cuando hagamos la obediencia a nuestro Dios. Amén. Yo te quiero mostrar un ayuno, hermano, que no funcionó, hermano. Que no funcionó. Unos ya lo saben. Este varón conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia. Y no funcionó, hermano. Y ayunó no un día como nosotros, no 2 días, no 3 días, no 4 días, 7 días ayunó ese varón, hermano. Y no pasó nada. Pero vamos a entender, porque lo que estamos leyendo, hermano, toda la palabra de Dios, ninguna parte se contradice, se confirma la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12. Del 15 al 23. Aleluya. Todos ya conocemos, los que no conocen la historia de David. David, varón conforme al corazón de Jehová. Era tiempo de guerra y se quedó en su casa. Y el pecado entró en su vida. Es lo mismo que pasa cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa. Cuando nosotros, en vez de estar en la reunión buscando al Señor, nos quedamos en nuestra casa, hermanos, ¿qué pasa? El enemigo hace estragos en nuestra casa. Amén. El enemigo nos está dando duro, hermano. Amén. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Ese varón, en vez de irse a la guerra, se quedó en su casa. Cuando nosotros venimos a la congregación, estamos en guerra. Estamos en guerra, hermanos. Amén. Y estamos obteniendo victoria. Aunque la gente de allá afuera le dé risa cuando saltamos, cantamos, le danzamos a nuestro Dios, le cantamos con todo nuestro corazón, Él nos está dando la victoria. Amén. Gloria a Dios. Igual que hizo con Josafat. Amén. Porque tenemos un Dios poderoso. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Este varón, en vez de irse a la guerra, se quedó en su casa. Dice que salió al balcón y vio una mujer llamada Betsabé, que esa mujer tenía esposo, un hombre llamado Urías. Y la llamó, se acostó con ella. Ustedes ya saben, mató a su esposo, se casó con ella. Entonces, ¿por qué? Porque primero adulteró, después asesinó. Porque un pecado oculto te va a llevar a muchos más pecados. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que el que encubre el pecado no prosperará. Amén. Versículo 15 dice, y ya Natán pues le dijo todo lo que le iba a pasar.
maldijo su casa, que iba a salir de ahí mismo, se iba a levantar su enemigo, porque él lo había hecho en tinieblas, pero él lo iba a hacer a la luz del día. Y una de las cosas que sufrió David fue que Dios hirió a su hijo para que muriese. Amén. Y aquí viene la parte, dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. ¿Cuántos días estuvo ayunando David? 7 días, hermano. Varón conforme al corazón de Jehová. Porque Dios no escuchó su oración ni recibió su ayuno. Porque acababa de pecar, hermano. Porque acababa de pecar. Por eso. Porque si una persona acaba de pecar y él se arrepiente, sí, Dios le recibió su arrepentimiento, se lo recibió. Más arriba dice: Jehová ha remitido tu pecado. Dice, versículo 12, para que lo leamos y podamos entender. Al 14 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si hay un arrepentimiento, Dios perdona, pero siguen las consecuencias. Amén. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué no escuchó su ruego? Porque acababa de pecar. Porque dice la palabra de Dios, dice que cuando venían al bautismo de Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Ya te bautizaste, ahora demuestra que estás arrepentido. Amén. Amén. Lo mismo es con esto, hermanos. Si una persona peca, se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Dios lo perdona. Porque la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. O sea que nos da, no quiere decir que no nos da el castigo, nos los da y le está doliendo cuando nos está castigando. No creas que para Dios es algo placentero castigarte. A Él le duele cuando Él nos castiga a nosotros, pero es por nuestro bien, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no menospreciarás, oh tu Dios. Cuando una persona está verdaderamente arrepentido, Dios lo recibe. ¿Se acuerdan del malhechor que fue crucificado al lado de Jesús? Sí. Dice la palabra de Dios que uno le injuriaba, se burlaba de Jesús, y el otro le dijo: tú no tienes temor, porque a la verdad nosotros merecemos esto por todos nuestros hechos, por todos nuestros actos. Estaba reconociendo que él era un pecador, hermano, que merecía lo que le estaba pasando, hermano. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió y aceptó el castigo. Dice la palabra de Dios que a pesar de que estaban siendo crucificados y que Jesús lo había perdonado, dice que a los dos malhechores le rompieron los pies antes de morir. Pero a Jesús no le rompieron los pies. ¿Por qué? Porque está la consecuencia, hermanos. Amén. A veces nosotros debemos de vivir con la consecuencia. Señor, dame fuerzas. Sé que la regué. Si te pasa algo, hermano, de verdad, yo en mi vida, yo digo: Señor, me lo merezco, porque
yo sé que te fallé, Señor. Yo sé que me equivoqué, Señor, y si tú quieres, tú puedes librarme. Y si tú quieres también, Señor, para que aprenda bien las cosas. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios le perdonó, pero no lo libró de la consecuencia. De la misma forma pasó con David. Dios le perdonó, pero no lo libró de la consecuencia. Amén. Amén. Y nos damos cuenta por qué Dios no oyó a David. ¿Por qué? Porque acababa de pecar. Hermano, ¿por qué nos debemos de guardar en santidad? Porque déjame decirte, imagínate que una persona cercana a ti se enferma y tú estás en pecado. ¿Qué vas a hacer? Nada, no voy a poder hacer nada. ¿Vas a ayunar y te vas a enojar porque no va a pasar nada? Nosotros debemos de estar preparados para todo, hermano. Amén. Amén. Debemos de estar preparados en santidad. Si viene cualquier cosa y tú vives una vida en santidad y empiezas a ayunar y a orar, ten por seguro que va a acontecer el milagro. Amén. Gloria a Y Dios. debemos de estar preparados. Por eso la Biblia dice: el que es limpio, límpiese más; el que es santo, santifíquese más; y el que sea sucio, ensúciese más. Amén. Amén. Porque esos son consejos de Dios, hermano, no son consejos de hombres. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que ganemos la batalla, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos. Gloria a Dios. Entonces David, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Hermanos, ¿qué crees que pasa? Yo he visto a tanta gente que cuando Dios no le responde, se enoja. ¿Por qué, Dios? ¿O qué por qué? Pues hiciste cosas que no deberías de haber hecho. Pero este varón David no, hermano. Este David, cuando dice que entró a la casa de Jehová y adoró, quiere decir que él aceptó la consecuencia. Gracias, Señor. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Y qué pasa? Ahora cuando la gente se muere, ahí va la gente, llore y llore atrás del muerto, llevándole flores, diciendo: vamos a hacerle esto porque a él le gustaba. Eso es en vida, no ya muerto, ya no sirve. Eso ya es una hipocresía, hermanos. Amén. Por eso es que nosotros debemos de hacer todo lo que podamos en vida. Muertos ya, ¿para qué? Amén. Y David lo sabía, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, aunque había pecado, aunque se había equivocado, hermano. Amén. Amén. Y reconoció. Por eso nosotros debemos de seguir las pisadas de estos hombres de fe, hermanos. Hacer como ellos hicieron, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a buscar otro versículo donde habla el Señor. Cuando una persona está en pecado, ¿puede ayunar?
No. Sí puede ayunar. Pero no vas a ayunar por otra persona porque no va a funcionar, hermano. Amén. Vas a ayunar por ti, hermano. Joel capítulo 2, versículo 12 al versículo 13, hermanos. Aleluya. ¿Jueces? Joel capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Aleluya. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Libro de Joel capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, para la gloria de Dios. Aleluya. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Si nosotros, imagínate pedir por un enfermo, pero tú estás enfermo, primero debe de ser la sanidad en tu Amén. vida, hermano. Para que después vamos y oramos por otra persona, para que sea la sanidad en la vida de la persona. Amén. Gloria a Dios. Voy a ayunar por uno para que no tome, y tú tomas. Ayuna por ti para que tú seas liberado. Amén. Amén. Eso es lo que debe de pasar, hermano. Si hay ayunos, sí. Y si uno quiere cambiar de verdad, hermano, no, tú te vas a someter, Señor. Porque si tú puedes controlar tu carne, vas a poder controlar todo tu ser, hermano. Amén. Para eso es el ayuno. El ayuno a veces ni siquiera es para la otra persona, es para nosotros mismos. Para meternos en santidad. Para aumentar nuestra fe, como lo dijo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios hermoso en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Él es poderoso. Ahora vamos a leer otra historia. Primera de Reyes, capítulo 21. Es todo el capítulo del 1 al 29. Primera de Reyes, capítulo 21. Aquí te voy a mostrar cómo Primera de Reyes, capítulo 21. aleluya. Para que tú te des cuenta cómo la gente mala, no te lo voy a mostrar con un testimonio de un brujo, te lo voy a mostrar con la Biblia, hermano. Que la gente mala también ayuda. Y pasan las cosas, hermano. Amén. Nosotros debemos de estar en ayuno. Reyes, capítulo 21. Nosotros debemos de estar en ayuno, en oración y leyendo la palabra de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos. Si una persona le intenta hacer brujería a un cristiano, ¿hará efecto? No. No hace efecto, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si el cristiano no ora, no ayuna, no lee la palabra de Dios, no se congrega, hermanos, porque es un mandamiento de Dios, ¿nos hará o no nos hará efecto? ¿Por qué luego nos sentimos mal entonces? Porque no obedecemos. Amén. Amén. Porque el enemigo pone a ayunar a sus hijos, hermano. ¿Cuánto más nosotros no ayunaremos, hermano? Amén. Amén. Ya es hora de quitar todo ese miedo. Ay, me vaya yo a morir. No vas a morir nada, hermano. La Biblia dice que no cae un pajarillo a tierra sin que sea la voluntad de vuestro Padre
que está en los cielos. Amén. Moisés ayunó 40 días, hermano. Al contrario, vivió más, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Siempre y cuando tú se lo entregues al Señor, hermano, van a pasar maravillas. Porque hay veces que la gente ni siquiera ora y dice, ya estoy ayunando. Esos son malpasadas, hermano. Tienes que agarrar y arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, te entrego mi ayuno, Señor. Amén. Te dedico este ayuno. Ya cuando acabaste el ayuno, arrodillarte contra el Señor bendito. Te entrego mi ayuno. Se acabó, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, versículo 1, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a la casa triste y enojado, porque la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Ya, hermanos? No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel. Ya sabemos quién era esa mujer Jezabel. Mató a los varones de Dios. Dice la palabra de Dios que Elías le dijo al Señor, Señor, han dado muerte a tus profetas y solamente yo he escapado. ¿Y de qué le contestó el Señor? No, sino que me he reservado, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal, dice la palabra de Dios, pero dio muerte a muchos. Y este varón, su esposo, lo permitió, hermanos, escuchando su voz de esa mujer. Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Fíjate, esa mujer era una hija del diablo, hermanos. Se habla de ella hasta en el libro de Apocalipsis y dice que el mismo espíritu sigue operando en este tiempo, hermanos, para que te des cuenta de la magnitud. Entonces ella puso a ayudar a esa gente. Dice aquí: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Por qué? Porque sabía que este hombre, cuando no quiso entregar su viña, mencionó a Dios, hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que era un hombre entregado a Dios. Y sí lograron matarlo. La Biblia dice, también dice,
no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Y ese es nuestro Dios. Amén. Y Dios hizo venganza, hermano. Vamos a leer. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, por participar, por estar en complicidad con esa mujer. Por eso nosotros debemos de ver con quién nos juntamos, ver con quién hablamos, porque dice Amos 3:13, dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso debemos de apartar nuestro pie de la gente que no es de Dios, hermano. La Biblia dice que Dios hará la diferencia de los que son sus hijos y de los que no lo son. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posterioridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Por eso la gente que no es de Dios te va a incitar a alejarte de Dios, hermano. La gente que no es de Dios te va a incitar a que tú te alejes. Por eso debes de ver con quién te juntas. Amén. No estoy diciendo que no les saludes, salúdalos, hermano, pero no andes con ellos, porque la gente va a decir que tú eres igual que ellos. Amén. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Imagínate este hombre terrible, malo en gran manera, se humilló delante de Dios, hermanos. Y vamos a leer qué pasó. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Porque él visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, hermano. Y hace misericordia a millares. Este hombre malvado, hermano, se puso a ayunar y Dios lo perdonó. Para que te des cuenta, hermano, de la misericordia de Dios, hermano. Pero este hombre persistió en el pecado, hermano. Persistió en la maldad, hermano. Y este hombre más adelante, hermano, dice la palabra de Dios que salió a una guerra y se quitó el disfraz de rey y se puso otro disfraz. Y dice la palabra de Dios que alguien
aventó una flecha, nada más hacia al aire, hermano. Dice la palabra de Dios que esa flecha entró en Acab, para que te des cuenta. Porque hay gente que a veces se oculta, pero si la persona sigue el mandato, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. A Dios nadie lo puede burlar. Dios no puede ser burlado, queridos hermanos. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, ayunar. Despierten a los hermanos que están durmiendo. Gloria a Dios. Eso es algo muy importante, hermanos. Este hombre varón, rey de Israel, ayunó y Dios lo perdonó. ¿Tú crees que no nos va a perdonar a nosotros, hermanos? Lo que hubieses hecho, Dios, tú ponte en ayuno, en oración. Ayuno, lloro. Dice, ayuno, llanto y lamento. Hermano, Dios te perdona. Empieza a hacer la obediencia a Dios y después oras por tu familia y ayunas y van a pasar cosas maravillosas, hermanos. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Despierten a los hermanos que están durmiendo, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Estas son cosas muy importantes, hermanos. Aleluya. Mi hermano Alfredo está durmiendo. Está leyendo. Perdón. Pensé que estaba durmiendo, hermano. Sí. Perdón, hermano. Sí, eso es algo muy importante. En el nombre de Jesús, el Señor reprenda todo espíritu de sueño. Porque esto que estamos hablando es sumamente importante, hermanos. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11 al versículo 14. Aleluya. 23, hermano. Hechos capítulo 23, versículo 11 al versículo 14, hermanos. Amén, gloria a Dios. Para que tú te des cuenta, hermanos, cómo el enemigo pone a ayunar a sus hijos, hermanos. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque esa gente que estaba en contra de la palabra de Dios son hijos del diablo, hermanos. Jesucristo mismo les dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. No permaneció en la verdad, ni hay verdad en él. ¿Por qué? Porque no se sujetó a la obediencia hacia Dios, sino que la desechó y se rebeló contra el mismo Dios. Amén. Hechos 23 del 11 al 14. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Para que te des cuenta que la gente mala ayuna, hermanos. ¿Pero qué le iban a hacer a Pablo, hermanos? Pablo era un hombre de ayuno, hermanos, de oración. Yo me imagino a Pablo y había un necesitado, ayuno. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hay una necesidad, vamos a ayunar. Amén. Vamos a ayunar, vamos a orar hasta que pase algo maravilloso. Amén. Tenemos hijos inconversos, ayunar y orar. Amén. Hay enfermedades, ayunar y orar. El ayuno sirve para todo. Por eso nuestro Señor nos dijo:
mirad que no os carguéis de glotonerías, o sea, que no estemos pensando siempre comer, 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 comer. No, hermanos, hay que pararle. La Biblia dice claramente que el Señor vendrá, la venida del Señor será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Una de las del problema es comer, hermano. ¿Por qué? Porque debemos de ayunar, hermano. Amén. Debemos de someter esta carne, que no haga su voluntad. Tenemos que sujetarla, que haga la voluntad de Dios. Amén. Y eso lo vamos a entender aquí en la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a leer esta parte de la Biblia. Qué maravilloso. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Tenemos un Dios poderoso. Santo su nombre. Aleluya, qué maravilloso. Marcos capítulo 3, versículo 22 al versículo 27. ¿Para qué? Marcos 14, 22. Marcos capítulo 3. 22. Aleluya. Marcos capítulo 3, versículo 22 al versículo 27, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor. Vamos a entender por qué. Acuérdense que ya no les he dado el tema aquí acerca de la autoridad, ¿verdad? Vamos a hablar luego de un tema muy importante que se llama la autoridad de Dios. Que nosotros, para poder tener autoridad, debemos de estar sujetos a la autoridad de nuestro Dios. Amén. Porque dice: los que crean en mí harán mayores obras que las que yo hice. Y eso no se ha cumplido hasta el día de hoy, porque el pueblo de Dios no se ha sometido totalmente a Dios. Amén. Marcos 3, versículo 22 al 27. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, le decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué quiere decir? El diablo vino a robar, matar y destruir. Él no puede ir en contra de su naturaleza, hermanos. Él nunca va a echar un espíritu de alcoholismo. No, lo puede engañar por un ratito, que ya está bien, pero nunca lo va a echar definitivamente, porque no puede ir en contra de él. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y si una casa dividida contra sí misma, y así una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Amén. Y ahí vamos al ayuno de Jesús. Que lo que Él está diciendo, Él lo hizo. Dice que después que salió del agua, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que fue llevado por el Espíritu y que el diablo le vino a tentar. ¿Verdad? Para que él dejara de ayunar. Dice que la primera tentación que le dijo, dice que él ya tenía hambre después de tanto tiempo, hermano, de ese ayuno. Dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús, nuestro Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así nosotros, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Ese hombre fuerte, hermano, es la carne. Primero tienes que atarla.
Una vez atada vas a saquear todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Una vez atada vas a echar fuera el alcoholismo, las groserías, las mentiras, las blasfemias, el adulterio, la fornicación va a salir de tu vida. Porque lo estás atando, hermano. Amén. Jesús lo hizo. Fue tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando él estaba ayunando había guerra, hermanos. Y así va a pasar en tu vida. El que no te invitaba a comer, el mismo diablo te va a venir a dar de comer. Te va a venir a invitar. Oye, ¿qué quieres? Te preparé algo. ¿De dónde? Si usted nunca me invita. Te va a invitar, hermano. Haz más hasta lo que se te antoja, hermano. Pero tú no puedes ceder. Tú tienes que controlar esta carne, hermano. Tú tienes que dominar la carne, porque vamos a tener la victoria. Cristo no nos pone a hacer una cosa que Él no hizo, sino una cosa que Él hizo. Y nos pone otro ejemplo en Moisés, para que no digas tú, pero es que Él era Dios. Pero ¿qué crees? Moisés no era Dios, era hombre igual que nosotros. Elías, hombre apegado a bajas pasiones igual que nosotros, pero no se dejaba dominar por esas pasiones. Oró fervientemente a Dios y llovió. Dejó de llover por 3 años y volvió a orar y volvió a llover. Porque si nosotros sometemos esta carne, hermanos, dice la palabra de Dios, que todo cuanto pidiéremos al Padre lo recibiremos, pero en obediencia, hermanos. En obediencia. Imagínate, no obedezco a Dios, hermanos. Hago lo que quiero. Medio creo que obedezco a Dios. Ya sabemos lo que Dios dice. Te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. O sea, es lo que nos dice Dios. No lo digo yo, no es porque, hermanos, yo los quiero tener aquí. Yo los quiero tener aquí porque a ustedes les conviene, hermanos. A ustedes les conviene no faltar. Amén. Hermanos, aunque yo estuviera solo en una cueva, va a ser Dios lo mismo con mi vida. Voy a comer. Dios va a enviar a los cuervos para que me alimenten, hermanos. Amén. Porque yo pienso seguir. Yo no sé quién no piense seguir, pero yo pienso seguir al final. Aunque yo no vea a nadie, yo voy a seguir, hermanos. Y voy a seguir predicando y voy a seguir saliendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es mi compromiso con Dios. Y yo lo tengo firme dentro de mi corazón. Amén. Yo espero que tú también lo tengas firme, hermano. Pero es necesario someter la carne. La Biblia dice, haced morir la carne por medio del Espíritu. Amén. Por medio del Espíritu. Sí, porque eso es una disciplina que a la verdad no es causa de gozo, sino de tristeza. Porque ahí en el ayuno tu carne va a querer comer y tú le vas a decir, ya hiciste todo el tiempo lo que quisiste. Ahora vas a hacer lo que yo te digo. Amén. Ahí es donde vas a mostrar el poder de Dios en tu vida, hermano. Ahí es donde tú vas a estar, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor. Decía mi hermano Samuel, un niño que todos se pusieron en una casa ahí a ayunar, todos sus hermanitos, y el pastor, si era pastor, ¿verdad, hermano? Su papá nos puso a ayunar y se pusieron. Y dice que todos estaban pidiendo, Señor, fortalécenos, Señor, que no nos dé hambre. Y el otro niño estaba pidiendo al revés, Señor, que me dé harta hambre, Señor, para que me cueste este ayuno, para que se sienta el ayuno. Y es verdad, hermanos. A veces nosotros no queremos que nos cueste, al contrario, que nos cueste, hermanos. Y de verdad yo no me había puesto yo a pensar en eso. Yo estar comiendo, yo hasta agarro y digo, no, pues le voy a hacer como el niño, para que duela, para que se sienta el ayuno, para que se siente y vea la carne que yo puedo. Porque la palabra de Dios dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, para que no vean que estás ayunando. O sea, ¿qué crees que vas a andar en la calle, hermano? Vas a andar en la calle y la gente te va a ver y a lo mejor te van a ofrecer, y ahí es donde es el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, gracias, Dios te bendiga. Salud. Dios te bendiga, gracias. Ahorita no tengo hambre. Gracias.
Amén. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar. ¿Por qué? ¿Por qué te ataca en el ayuno? Porque sabe que es un arma bien poderosa, hermanos. Si no, lo pasaría rápido. ¿Por qué crees que las tripas ahí están haciendo feo, hermanos? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay poder allí, hermanos. Que por medio del ayuno podemos hacer que hasta que nuestra familia se convierta, hermanos. Que se levanten muertos. Jesús ayunó. Él sometió la carne, hermanos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué milagros hacía? Maravillas. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos. Es algo que nosotros no podamos hacer. Jesús dijo, nomás yo lo voy a poder hacer. Dijo, los que crean en mí harán mayores obras que las que yo hice. Pero los que crean estas palabras, los que se sometan a la obediencia, hermanos, va a pasar estas maravillas. Amén. Nosotros podemos ser un Pablo, un Pedro, un Juan, un Elías, un Abraham, un Enoc, una Sara, una Esther, una Débora. Pero eso tú lo decides, hermano. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Porque en Dios no hay límites, hermanos. No hay límites. En Dios vamos a crecer todo lo que nosotros queramos crecer, según tu esfuerzo. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista, y los violentos lo arrebatan. Gente violenta, gente que agarra y dice a la carne, no, aquí te controlas. Aquí vas a hacer la voluntad de Dios. Esa es gente violenta, que no se conforma con su vida. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero los valientes dicen, no, yo quiero entrar en el reino de Dios. Como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si ustedes quieren volverse atrás y servir otra vez a los ídolos, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Sí, santo su nombre. Por eso la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. Yo en mi casa pensamos permanecer hasta el final. Amén. Sí, santo Pero su nombre. solamente es que tú tomes la decisión también, que digas, no, yo le entro también. Yo quiero que mi casa sea salva, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos. Que empecemos a orar, empecemos a hacer una iglesia que ora y que ayuda, hermanos. Porque si nosotros hacemos eso, si 12 discípulos, hermano, trastornaron al mundo, ¿qué no haremos nosotros? ¿Qué más de 12, hermano? Podemos hacer, solamente es que creamos en el llamado que nuestro Dios nos hizo a todos nosotros y nos levantemos. Que no nos conformemos a los deseos engañosos de este siglo. Que nos levantemos como valientes. La palabra de Dios dice, despertad a los valientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer este versículo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Cuatro, 6, hermano. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Zacarías 4, 6. Amén. Hermanita Estrella, ¿tiene un índice? Si
¿Quieres en el principio? Ya se cuenta que tiene numeritos y ahí dice el número de página donde lo puedes encontrar. Y así se te va a hacer un poquito más fácil. Aleluya. Amén. Amén. Zacarías 4:6. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y eso es, hermano, ayuno, oración y creer lo que dice Dios a través de su palabra. Eso es pelear no con ejército, no con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Amén. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Nuestro Dios Amén. es... Dios lo escribe. Aleluya. Fíjate, Amén. hay gente que quiere tener más conocimiento de la palabra de Dios, quiere que Dios le revele. Bueno, ya entendimos que es obediencia y ayuno. Y vamos a ver en quién se cumple esto. En este varón Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 23, hermanitos. Gloria a Dios. Aleluya. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 23. Versículo 23. Daniel capítulo 9, desde el versículo 1. Me parece que es todo el capítulo. ¿No? Ah, ok. Amén. ¿Lo tenemos? Sí, amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Este varón quería saber más, hermano, de lo que él había leído. ¿Y cómo lo obtuvo, hermano? Por eso la palabra de Dios dice: si alguno carece de sabiduría, demándelo de lo alto, porque Dios la da sin medida y sin reproche, hermanos. Amén. Pero mucha gente va al instituto, quiere aprender del hombre lo que solamente puede aprender a través de Dios, hermanos. Amén. Esto solamente las revelaciones, los misterios, solamente Dios los puede revelar. Como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que revela las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y era verdad, por eso estaban en Babilonia, cautivos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de Israel, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro en nuestros reyes
de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Siempre la desobediencia. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Daniel estaba reconociendo lo mismo que hizo el malhechor cuando estaba siendo crucificado al lado de Cristo. Estaba reconociendo que era consecuencia de sus actos. ¿Está leyendo al hermano? Yo pensaba que hermano, ¿por qué, hermanos? Porque estaba reconociendo. Hermanos, si algo está pasando en nuestras vidas, hermano, ¿será casualidad, hermanos? Son las consecuencias de nuestros actos. No hay que decir como la gente que no conoce a Dios, ¿por qué me pasa esto? No, hermano, Señor, tú sabes, Señor, yo no he sido demasiado recto delante de ti. He pecado contra ti. Yo sé que me merezco esto, Señor, pero perdóname por mis actos. Reconocer, eso es lo que lleva. Amén. Porque a Dios, ¿quién le puede engañar? Nadie, hermanos. Él sabe la verdad de todos nosotros. Dice aquí: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino como a la hora del sacrificio de la tarde. Con ayuno, oración, y hasta un ángel de Dios lo vino a visitar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y fíjate cómo dice la palabra de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender
y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Y entendimiento. Por eso la palabra de Dios dice: alguno carece de sabiduría, demándelo de lo alto. Pero debemos demandarlo ya como lo hemos entendido a través de la palabra de Dios. Amén. Ayuno y oración. Señor, ¿quieres saber más de mí? Hay que ayunar. Hay que orar. Y Dios nos va a mostrar cosas maravillosas. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Y si era muy amado, hermanos, ¿por qué crees que era amado? Porque obedecía. Porque era obediente, hermano. Muchas personas decimos: yo soy el favorito de Dios. Si andamos haciendo cosas que no debemos hacer, no somos los favoritos de Dios. Más bien es grande la misericordia de Dios para nuestras vidas, que aún vivimos andando haciendo cosas malas, hermano. Si vivimos y estamos haciendo cosas malas, esa es la misericordia de Dios. Porque, ¿sabes a quién le llamó a otro amado? El discípulo amado, a Juan, hermano. Dice la palabra de Dios que todos dijeron: no, Señor, contigo vamos a ir hasta la muerte. Pero dice la palabra de Dios que hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersadas. Todos huyeron. Pedro, que dijo que no lo iba a negar, lo estaba negando. Pero ¿sabes quién seguía con él, hermano? Juan. Juan lo seguía. Ajá. Lo iba siguiendo, ahí estaba. Dice que aún hasta vio a Pedro, y él estaba ahí al frente, hermanos, sin miedo, sin temor. Ahí estaba ahí enfrente, cumpliendo lo que había dicho, porque dice que todos dijeron que no se separarían de él, y el único que lo cumplió fue Juan, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque él era obediente, hermanos, Juan. Por eso a Juan se le dio la revelación más grande. Por eso a Daniel también se le dio la misma revelación que a Juan. Amén. Pero ya vemos por qué era: por la obediencia, hermanos, que profesaba. Entre más obedientes seamos, más vamos a obtener el favor de Dios. Señor, muéstrame que no te agrada, Señor. Ayúdame a cambiar. Yo quiero cambiar, Señor. Y someter tu carne. ¿Por qué? Porque someter tu carne es demostrarle a Dios que de verdad quieres cambiar. Pero si nosotros hacemos caso omiso, no oramos, no ayunamos, no obedecemos a Dios, hermanos, ¿qué estamos demostrando? ¿Que de verdad queremos el favor de Dios? Estamos demostrando que no, hermanos. No queremos ese favor en nuestras vidas. Porque Dios ve nuestro esfuerzo, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que Él conoce las intenciones de los corazones. Amén. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos a leer otros versículos, hermanos, para seguir comprendiendo y entendiendo esta palabra que Dios nos está dando. Aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer otra historia acerca de esto del ayuno, hermanos. Esto lo vamos a leer tengo varias, hermanos. Aleluya. Vamos a leer esta historia, la de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 37. Segunda de Crónicas, capítulo 20, hermanos. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermanos. Crónicas.
capítulo 20, versículo 1. Todavía, de verdad, tengo muchas citas de la Biblia, hermanos, pero lo poco que escuchamos, hermanos, hay que ponerlo por obra. Amén. Porque hay veces que escuchamos mucho, pero se nos olvida a veces. De verdad no hay que olvidar, hermanos, esto. Aquí, en el ayuno, hermano, de verdad está toda la victoria, hermanos. Amén. Ayuno, Gloria a Dios. oración. Pero el fundamento es la obediencia. Si nosotros estamos en obediencia, y si no estás en obediencia, ayuna de todos modos, hermano, para que seas obediente a Dios. Amén. Somete tu carne. Demuéstrale quién es el que manda. Demuéstrale a tu carne que el Señor es el que manda. Sujeta tu carne al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice aquí: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con él otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Te das cuenta, hermanos? Si nosotros leemos todos los ayunos, hermano, los hombres con sabiduría, cuando venía la guerra y la veían difícil, ayuno, ayuno, ayuno. Así debe de estar en nosotros, hermanos. Se viene un problema, ayuno, vamos a ayunar. Vamos a hacer que el enemigo se estremezca, hermanos. Amén. Amén. Que tenemos la victoria, hermanos. Somos más que vencedores, hermanos. Amén. Si no se ha cumplido la palabra de Dios en mucha gente, hermanos, es porque no hemos sido obedientes, hermanos. Y no me quito, hermanos, todos, hermanos. Porque si en una iglesia tan solo se hiciera la obediencia a Dios, hermanos, todo el mundo lo sabría. Porque cuando los apóstoles iban a predicar a un lugar, ¿sabes qué decía la gente de ellos? Han llegado hasta aquí los que trastornan al mundo entero. Imagínate, esos varones de Dios, hermano. Estamos aquí, estamos trastornando el mundo entero, hermano, a través de nuestras oraciones, a través del ayuno, a través de la obediencia. Se está moviendo el mundo, hermano. El enemigo se siente trastornado cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos. Jesús muchas de las veces ni tenía que ir a predicar a otro lado. No tenía que ir a orar por la gente en persona. Que sea hecho como lo has pedido. La persona estaba sana. Y no solamente en él, también con Pablo, con Pedro. Dice que la sombra de Pablo tan solo daba a los enfermos sanado en el nombre de Jesús. Amén. Dice que enviaban los pañuelos ungidos, los pañuelos que traían su ropa Pablo, los llevaban a los enfermos y quedaban sanos, hermano. La iglesia adora, se exalta, aquel que está despierto, están bien dormidos, todos, hermanos. Y todo es por la desobediencia, pero hoy es tiempo de levantarnos para la gloria de Dios, hermanos, para hacerle guerra al enemigo. Por eso la iglesia está bien tranquilita, nadie le hace problema. Por eso el enemigo está haciendo todo lo que quiere allá afuera. Ya está metiendo la ley de género para que los niños se trastornen en las escuelas. Están metiendo todo y así la iglesia durmiendo porque no le hace guerra al enemigo. Pero nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, hacerle guerra al enemigo, porque eso no puede seguir así. Si vamos a morir, pero vamos a morir luchando, haciéndole guerra al enemigo, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Haciéndolo enojar.
Más, ya está enojado, que se enoje más todavía. Amén. Yo cuando me convertí al Señor, hermanos, de verdad, yo he escuchado los testimonios de muchos hermanos y yo me doy cuenta que no sufrí tanto como me lo imaginaba en mi mente. Yo, ay, pobrecito de mí, sufrí mucho. No, hermanos, hay gente que ha sufrido de verdad. Pero ¿sabes qué, hermano? Que yo dije, cuando yo me entregué al Señor, yo entendí quién me había hecho tanto daño. Dije, fuiste tú, cochino animal, diablo. El Señor te reprenda. Pero ahora me toca a mí. Amén, gloria a Dios. Y a través de la obediencia, a través de la palabra de Dios, a través de predicar, Él se siente atormentado. Se atormenta, hermano. Dice que cuando Jesús llegó al endemoniado gadareno, ellos se atormentaban, hermano. Los espíritus. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de la presencia de Dios. Así también nosotros, si nos llenamos de la presencia de Dios, se atormentan, hermano. Ese poder mismo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir con este. Vamos a terminar. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Amén. Luego, cuando los de Israel dicen que todos vinieron a socorrerse en nuestro Dios. Así nosotros, hay un problema al Señor, no hay que correr a otras personas que luego no son de Dios, hermano. Al primero que hay que ir a correr, con Dios. ¿Qué hago, Señor? Amén. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, y no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
No habrá para que pelees, no habrá para que pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con que vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Todavía no empezaba la guerra, ellos ya estaban cantando victoria. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria. Así nosotros, hermano, estamos aquí cantando, hermanos, porque ya sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Créanle. Amén. Porque hay veces que nosotros hay incredulidad, hermanos. Debemos de echar fuera esa incredulidad. Créanle lo que Dios está hablando, porque Dios es verdadero, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo hará, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Tenemos Dios. un Dios poderoso, hermanos. Si Él lo prometió, Él dijo: cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Él es poderoso para levantar toda nuestra casa. Amén. Y nosotros debemos de corresponder en obediencia, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Y habiendo aconsejado con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que se dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que veían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Mientras cantaban y alababan, el Señor les daba la victoria. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. No estamos aquí cantando por cantar, hermanos. No. Cuando estamos todos juntos, la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el rocío que desciende. Dice, es como, dice, ese aceite que desciende sobre la barba de Aarón, sobre todas sus vestiduras. Dice que Jehová allí envía bendición y vida eterna. Por eso debemos de estar juntos, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ninguno le puede decir a la mano: no te necesito, o porque no eres ojo, vas a decir: no pertenezco al cuerpo. Todos somos miembros los unos de los otros, y todos nos necesitamos unos a otros, porque allí envía nuestro Dios bendición y vida eterna, porque el Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Amén. Necesitamos estar en Aleluya. cuerpo unido, en oración, en ayuno, para que se levante nuestra Amén. casa, hermano, nuestra familia. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Amén, gloria al Rey. Aleluya, qué maravilloso. Vamos a seguir leyendo. 23 dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar,
3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Imagínate, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que primero hay que atar al hombre fuerte para saquear toda su casa. Aquí lo vemos, hermano. Ellos en ayuno, hermano. Más se tardaron en juntar todo el botín que en que el Señor destruyó a sus enemigos. Amén. Así nosotros, hermano, en Cristo Jesús nuestro enemigo está derrotado. Amén, gloria a Dios. Está perdido. Jesús nos lo entregó derrotado, hermano. Ya nomás es para que le des el golpe final, hermano. Así lo tenemos, como lo dice. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y todo empezó en ayuno y oración, hermano. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Qué quiere decir? Que no se siguió esforzando por agradar a Dios. Hay mucha gente que obtiene la victoria y ya se acabó. No, hermanos, hay que llegar hasta el final. Amén. Hay veces que ya obtuvo lo que tiene y ya se olvida de Dios. No, hermanos, falta todavía. Amén. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en los libros de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trajo amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Por eso la Biblia nos muestra, hermano, no te juntes, hermano, amén, con gente que sea impía, que sea mala, hermano. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, el incrédulo con el creyente, dice la palabra de Dios. Amén. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dadoba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho esta compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir atrás. O sea, por eso la palabra de Dios dice: si alguno no trae esta doctrina, ni lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Ahí está la consecuencia. Tú debes de ser cuidadoso. ¿Quién entra a tu casa y quién no debe de entrar a tu casa, hermano? No puedes dejar entrar a cualquier persona, porque al rato puede haber consecuencias, hermano. Y vamos a estar llorando. No, hermanos, estos son consejos no de hombre. Yo no escribí la Biblia, hermano, mas soy un hombre temeroso de Dios y quiero hacer lo que Dios me manda, hermano. Ahora ya no es lo mismo de antes. Ahora quiero hacerle caso en una jota, en una tilde, porque sé que su palabra no pasará sin que todo esto que nos habla en su palabra acontezca, hermanos. Va a acontecer porque es verdadero.
mi Dios, yo no he creído en cualquier Dios. Y yo me doy cuenta que entre más me santifico, entre más me limpio para la gloria de Dios, se levanta más la guerra. Pero eso no me mueve, al contrario, digo, pues vamos a darle. Como dice, como cuando andaban en el mundo, me querían pegar, nos damos. Así ahora, hermanos, igual con el enemigo. No, pues se levanta, yo también me levanto a ayunar, a orar. No, antes me hacía lo que quería porque estaba yo dormido, estaba yo muerto. Pero ahora que el Señor lo reprenda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios maravilloso, de verdad. Tenemos un gran poder que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso es que hay ataque, hermano. Quiere dar sueño, todo eso, pero es porque eso es algo muy importante, lo que debemos de saber. El enemigo no quiere que nos levantemos en ayuno, hermanos, pero nosotros tenemos que levantarnos en ayuno y en oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanita, gloria a Dios.